seguimos con este tema precisamente de la migración. Le agradezco mucho y saludo a David Saucedo, especialista en temas de seguridad. David, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Pues, David, a propósito de esta lamentable tragedia de migrantes allá en Texas, ¿qué está sucediendo con este fenómeno migrante y las caravanas que, a la par de enterarnos de lo de Texas, pues también nos enteramos que viene otra caravana migrante y que el fenómeno se sigue presentando, pues no solo en caravana, también de forma individual o aislada o en estos grupos como el que apareció lamentablemente en este tráiler? ¿Qué pasa con este fenómeno y la seguridad precisamente de las personas? Sí, hay dos puntos que me parece importante destacar. En primer término, como tú sabes, el gobierno de los Estados Unidos generó una serie de presiones hacia el gobierno de México para que elementos de la Guardia Nacional establecieran una especie de retenes en la frontera sur y en la frontera norte para evitar que las caravanas migrantes de centroamericanos pudieran pasar hacia los Estados Unidos. Evidentemente, este hecho nos demuestra que por más esfuerzos que pueda haber por parte de las autoridades de los Estados Unidos o bien del gobierno mexicano, los flujos migratorios se van a mantener. Es decir, hay una necesidad de mano de obra en los Estados Unidos. Desde hace tiempo la economía norteamericana está requiriendo mano de obra migrante y por otro lado hay una situación de crisis económica en muchas naciones de Centroamérica y desde luego que también en México, que están provocando que la fuerza laboral se traslade a los Estados Unidos. No ha habido una capacidad de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de América Latina para poder llegar a un acuerdo migratorio. Los distintos esfuerzos que ha habido han fracasado todos en su mayoría, sobre todo por las coyunturas electorales en los Estados Unidos que impiden que diputados del Partido Republicano puedan estar a favor o dar los votos que se requieren para que se apruebe una reforma migratoria. Entre tanto, ha habido una solución punitiva, una solución en materia de seguridad para un problema que es más bien de naturaleza económica, es decir, poder regular flujos para que trabajadores puedan estar en Estados Unidos de manera estacional. Este es el primer punto que me parece importante destacar, que los fracasos que ha habido en las distintas negociaciones de acuerdos migratorios tuvieron este fatal desenlace. En segundo término, las masacres, los eventos, la muerte de centroamericanos, normalmente habían ocurrido siempre del lado mexicano. Es decir, todos estos eventos, el más conocido sin duda fue el lamentable asesinato de migrantes en San Fernando, habían ocurrido pero en México. Esta es la primera vez que yo tengo conocimiento, que yo recuerdo, en donde un evento de estas características, con este número de personas que lamentablemente perdieron la vida, ocurre en el territorio de los Estados Unidos. Esto seguramente va a mover a la opinión pública norteamericana para que haya por parte del gobierno de los Estados Unidos un cambio en estrategia migratoria. El gobierno demócrata de John Biden, los demócratas normalmente son favorables a los flujos migratorios porque muchos de estos migrantes cuando adquieren la ciudadanía norteamericana se convierten en votantes demócratas. Sin embargo, por la necesidad del presidente Biden de correrse hacia el centro y obtener un segmento del voto republicano en estas elecciones intermedias, ha tenido una postura más bien débil en el tema migratorio y más cercana a la postura migratoria que tuvo en su momento el presidente Donald Trump. En todo caso, me parece que va a tener que haber por parte del gobierno de los Estados Unidos un cambio de postura con respecto a la estrategia que sigue en la contención de los flujos migratorios y que quede más claramente que no es posible frenarla con estrategias de seguridad, ni con muros, ni con globos aerostáticos, ni con naves tripuladas, ni la contratación de más agentes migratorios, ¿no? Ahora, el gobierno mexicano, al contener estas caravanas migrantes como las que parten de Chiapas, ahora sí lo digo de manera constante, pues prácticamente son disueltas. ¿Qué pasa con estos migrantes? ¿Qué pasa con estas personas de diferentes nacionalidades? ¿A dónde se integran? ¿Qué oportunidades hay para ellos? ¿Qué riesgos en materia de seguridad corren ellos o los pueden representar a México? Bueno, desde hace tiempo los cárteles de la droga han estado incorporando en su portafolio delictivo la actividad de tráfico de personas. Hace tiempo, hace algunos años,
casi todos los polleros, estos individuos que se dedican a llevar a migrantes hacia los Estados Unidos e incluso en ocasiones para conseguirles alojamiento y empleo, eran personas que trabajaban de manera independiente. Pero desde hace tiempo los grupos del crimen organizado han estado reclutando, en ocasiones de manera forzada, a todos estos traficantes de personas para incorporarlos y extraerles una renta mediante el incremento de los costos para el traslado de personas a los Estados Unidos. Esta situación ha sido muy monitoreada por parte de colegios de la frontera norte. Las restricciones que ha habido a los flujos migratorios lo único que generaron fue un mercado negro de tráfico de personas más grande que el que ya existía. Se encarecieron los costos de traslado para allá, pero no se detuvo evidentemente los flujos migratorios. La postura mexicana ha sido muy en el sentido de lo que tú señalas, tratar de disuadir a los flujos migratorios, señalando de que no están en condiciones de proveerles de seguridad, alojamiento, empleo temporal durante su estancia en México. Este es un discurso que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad lo generó para justificar un hecho incontrovertible. El gobierno de México le está haciendo el trabajo sucio al gobierno norteamericano. Es un sinsentido que el gobierno mexicano, siendo México un país expulsor de migrantes desde hace décadas, se oponga a los flujos migratorios. Gran parte de las divisas que llegan a México año con año provienen de los migrantes en los Estados Unidos. Entonces, no tiene ningún sentido que el presidente Andrés Manuel López Obrador se oponga a los flujos migratorios alegando razones de seguridad, razones de salud, razones de protección civil, cuando la población mexicana migra a los Estados Unidos, un segmento importante de la población mexicana que está incorporándose al mercado laboral y que no encuentra alguna opción de ocupación en México y está mandando remesas de manera regular a México y que está aliviando la situación de regiones enteras del país. Entonces, este discurso retorcido del presidente Andrés Manuel López Obrador es más bien una justificación para aceptar estas presiones del gobierno de los Estados Unidos, en su momento del gobierno de Donald Trump y actualmente del gobierno de John Biden. Ahora, el gobierno mexicano y el gobierno de Joe Biden, que en julio anuncian una reunión, ¿podrán acordar algo diferente o podrán acordar algo importante en este tema migratorio en esta próxima reunión? ¿O simplemente veremos un reforzamiento del acuerdo existente? Bueno, las opciones que están en la mesa son más o menos las mismas que se han discutido desde hace cuando menos 10 años. Visas temporales, visas para realizar actividades en ciertos estados del país, para permitir que la población mexicana que se encuentra ya viviendo en los Estados Unidos pueda incorporarse al mercado laboral, contener los operativos de la policía migratoria en centros de trabajo de Estados Unidos, sobre todo en los campos de California, pero me parece que coincido con tu perspectiva. La coyuntura electoral modifica mucho las posibilidades de que haya un acuerdo, un entendimiento. John Biden está obligado a ganar un segmento del voto republicano que es totalmente contrario a los flujos migratorios. Entonces, es muy difícil. Yo creo que lo más que se pueden acordar son cierto tipo de condiciones para impedir que se presenten este tipo de tragedias, pero son estrategias más bien de carácter humanitario y no tanto de contención de los flujos migratorios. Va a ser muy difícil que el presidente Joe Biden pueda llegar a una solución de fondo con el gobierno de México durante esta contienda y elecciones intermedias. ¿Qué coyuntura política es la adecuada para que el gobierno de México pueda llegar a una negociación con el gobierno de Estados Unidos con respecto a los migrantes cuando John Biden se reelija? Si John Biden se reelige, ya no va a estar cuidándose, no va a estar preocupado por los votos que tenga que sumar para prolongar su mandato. Si llegara a haber un segundo mandato del presidente demócrata, entonces sí habría la perspectiva de que se pudiera llegar a un acuerdo migratorio. Pero frente a una eventual reelección, el presidente John Biden está atado de manos, no va a poder avanzar nada en ese tema y nada en ningún otro tema. Por ejemplo, en el tema de Cuba está más o menos en las mismas condiciones. Es decir, lo que requiere México para un acuerdo migratorio y lo que requiere Cuba para aflojar un poco el bloqueo
que existe en contra de su economía es la reelección de un presidente demócrata. Híjole, oye, David, me salgo un poco del tema para un asunto de seguridad en Puebla que están reportando un saldo de 4 personas heridas, entre ellas 2 menores de 9 y 10 años, en una balacera en Francisco y Madero, cerca de un centro de vacunación de COVID-19. Vacunaban ahí a los menores de 5 a 11 años y se dio un hecho ahí pues un ataque a balazos, al parecer en contra de personas que estaban justo ahí vacunando a menores. David, pues aprovechando temas de seguridad, ya casi nada sorprende, ya casi no hay respeto a que haya menores de edad o que sean clérigos. Son situaciones ya muy complicadas, ¿no? Lamentablemente la violencia homicida está llegando a zonas del país en donde normalmente no había este tipo de eventos. Cada vez se hace más necesario que los ciudadanos empiecen a conocer acerca de tácticas para poder enfrentar este tipo de circunstancias. Hace algunos años la Sedena en algunos estados del país como Coahuila, Durango, Tamaulipas repartió una folletería y se distribuyeron carteles informando a la población qué hacer en el caso de una balacera, cómo conducirse en el caso de los maestros de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias de nivel básico. También se les dio folletería e instrucciones sobre cómo proteger a los alumnos si se encontraban en un fuego cruzado, cómo cubrirse detrás de un muro de cierto espesor, tirarse al piso, no sacar teléfonos celulares para hacer grabaciones ni fotografías como las que estamos viendo en este momento, porque se pueden convertir en blanco de los sicarios. Evidentemente, quienes realizan este tipo de eventos no quieren ser grabados. Sacar una cámara, un teléfono, hacer una grabación, les pone en riesgo directo. Ese tipo de situaciones que debiera empezar a conocer la población. Hay una resistencia por parte de las autoridades federales y estatales para capacitar a la población para poder enfrentar este tipo de eventos, pero entendiendo las razones, las autoridades se resisten a hacerlo porque sería de alguna manera reconocer que hay una violencia desbordada en el país. Yo prefiero 1000 veces a que los docentes, los funcionarios de protección civil, en este caso el personal que está aplicando una vacuna, sepa cómo conducirse y qué instrucciones dar a un conjunto de personas que estén esperando un servicio, esperando una dosis de vacuna, a que no sepan cómo conducirse y también caigan en pánico. Entonces yo sí prefiero que se empiece a capacitar de manera más frecuente, con mayor apertura a los funcionarios, a la población civil en general, para que sepan cómo conducirse frente a este tipo de eventos. Sí, las imágenes que podemos ver son elocuentes, ¿no? Menores de edad resguardados en el piso con sus padres. Tienes mucha razón, es preferible que haya una capacitación o un entrenamiento ante los hechos que se presentan, pues que ya no se sabe si hay regiones o no hay regiones. Yo creo que es preferible. David, te agradezco mucho. Estábamos en el tema de migración, retomamos por la situación que se vivió hace unos momentos, precisamente en Puebla. David, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros, como siempre. David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Gracias y muy buena tarde. Que estés bien, Adán, un abrazo.